Bueno, vamos a dar comienzo a la actividad. Al inicio le vamos a pedir unas palabras al profesor Henry Cohen, quien coordina este proyecto por nuestro país. Así que adelante, Henry. Un gusto, Álvaro, muchas gracias. Bueno, le damos la bienvenida a todos en nombre del proyecto ECO Uruguay a esta nueva actividad de ECO. Esta es una actividad internacional coordinada acá desde la Universidad de la República, en este caso por los doctores, la doctora Frances y el doctor Danza, a quienes les agradezco mucho, así como también contamos, por supuesto, con el apoyo de siempre, del primer día, de la Universidad de Nuevo México, que hoy nos acompaña Andrea Zuraski, y en esta ocasión también el Instituto Fiocruz, que estamos seguros que va a ser un invalorable apoyo, un invalorable aporte. Y María Pía Ribeiro, muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros. A todo el público que decidió acompañarnos, y hay mucho más que seguramente para las próximas actividades va a participar, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento. Es una nueva actividad para Latinoamérica sobre el tema que nos aflige de COVID, en el cual creemos que vamos a poder transmitir a través de nuestros especialistas y sobre todo del intercambio que vamos a tener entre todos, muchas nuevas perspectivas, nuevas soluciones para los problemas que día a día tenemos que enfrentar en la práctica cotidiana. Creo que nada más que me queda decirles que la actividad está traducida en forma simultánea al portugués y que agradezco a las colaboradoras que siempre apoyan a ECO en esta importantísima función. Y por favor, entonces, Andrea, que como dijimos está representando a la Universidad de Nuevo México, le pedimos que dirija unas palabras para recalcar la importancia que tiene esta colaboración con CHAI para el proyecto ECO. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Sí, me llamo Andrea Zuraski, yo soy una enfermera de salud comunitaria y gerente de apoyo estratégico aquí en el Instituto ECO en Nuevo México. Trabajo con nuestro equipo de América Latina para expandir la red de ECO en la región y he tenido una gran oportunidad de trabajar con Henry Cohen, Elisa Doaces y todo su equipo durante muchos años. El equipo de la Universidad de la República en Uruguay ha estado liderando el movimiento de ECO en América Latina desde 2015 y continúa siendo un brillante ejemplo del modelo ECO en acción. Nos sentimos muy honrados de estar aquí con ustedes hoy y estamos celebrando este importante lanzamiento desde Nuevo México. Nuestra misión en el proyecto ECO es democratizar el conocimiento de la salud y hacerlo accesible en el momento adecuado y en el lugar correcto. Esperamos alcanzar los 1,000 millones de vidas para 2025. El proyecto ECO tiene el honor de colaborar en el Foro Panamericano. Este programa se imparte en 2 niveles diferentes. El Instituto ECO organiza sesiones mensuales para toda la región de América Latina. La Universidad de la República en Uruguay está organizando sesiones 2 veces al mes para América del Sur y Brasil. Y SECOMISCA, en colaboración con Proyecto Mesoamérica, está organizando sesiones 2 veces al mes, específicamente para Centroamérica y México. Esta serie continua y gratuita es una oportunidad para interactuar con líderes en toda América Latina. Compartimos y discutimos los mejores enfoques basados en la evidencia para el diagnóstico y el tratamiento, así como la disponibilidad de estas herramientas en toda la región. La Universidad de la República es parte de una próspera comunidad ECO en América Latina. Actualmente contamos con más de 40 hubs o centros activos en 15 países en América Latina. Estos grupos están utilizando el modelo ECO para mejorar la calidad de la atención y el acceso al tratamiento basado en la evidencia para una variedad de afecciones que incluyen diabetes, autismo, COVID-19, VIH, salud mental, cuidados paliativos, cáncer y más. Gracias de nuevo
por la oportunidad de ser parte de este importante lanzamiento de hoy. En nombre del Instituto ECHO, quiero darles la bienvenida a nuestra comunidad ECHO. Su participación demuestra su compromiso de compartir conocimientos basados en la evidencia y de llevar las mejores prácticas de atención a su comunidad. Gracias por todo lo que hacen y por favor sepan que están contribuyendo a una comunidad global de práctica que está mejorando los servicios de salud en todo el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, realmente por esta introducción y también, Henry, por tus palabras y por la introducción. Ahora esta actividad es de 1 hora, a diferencia de otras que hemos hecho, entonces vamos a tratar de ajustarnos lo más posible a los tiempos. Y ahora la doctora Frances les va a dar una brevísima introducción para luego dar comienzo a las ponencias del día de hoy. Bien, bueno, para iniciar este proyecto hemos elegido el tema de Omicron, si es el fin de la pandemia. Para esto tenemos 2 expositoras de lujo. Tenemos a PhD doctora Zulma Kukunova, que es profesora asistente del Departamento de Epidemiología y Bioestadística de Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. ¿Sí? Ella es epidemióloga, especialista en enfermedades infecciosas. Ha estado, la verdad, que muy activa, con mucha información y análisis de la pandemia, en redes, en Twitter, ¿sí? Y con publicaciones. Así que vamos a comenzar con Zulma y esta visión, digamos, de la epidemiología en América Latina y un poco qué esperar. También contamos con la expositora, la doctora María Pía Diniz, que es infectóloga, es coordinadora de estudios clínicos en COVID-19 del Instituto Nacional de Infectología Fiocruz en Brasil, y María Pía nos va a dar la visión clínica, ¿sí? con esta variante. Así que sin más, empezamos con Zulma. Adelante. Buenos días a todas y a todos, de verdad que es un gusto y un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias a ECHO por la iniciativa y por la invitación. Entonces voy a compartir mis diapositivas, por favor me confirman si las pueden ver correctamente. Entonces el día de hoy voy a hablar un poco sobre la situación epidemiológica de Omicron en América Latina. Y voy a empezar por mencionar justamente que pues ya a 2 años de esta pandemia lo que hemos venido observando es que definitivamente pues Omicron, a pesar de que sabemos ya que es un virus que es un poco menos severo que sus variantes anteriores, de todas maneras ha causado una gran mortalidad en el mundo. Sin embargo, algo que es muy importante también y llamativo es que la fatalidad asociada a los casos durante toda la pandemia se ha venido reduciendo, digamos, como en el último semestre, y ha sido mucho más evidente en Omicron. Y esto, a pesar de que la mortalidad persiste siendo alta, probablemente está relacionado pues con el hecho de que la transmisibilidad de Omicron es bastante alta. O sea, es decir, mucha gente se ha infectado, pero a su vez, pues una proporción menor de aquellos infectados han estado falleciendo. También es, yo creo que llamativo ver que a pesar de todas las limitaciones que tenemos en términos de inequidad de acceso a las vacunas en el mundo, ya 62% de la población mundial ha recibido al menos una dosis, y aproximadamente 54% del total estimado de población en el mundo tiene una vacunación completa. Y yo creo que es muy importante que reconozcamos que a pesar de lo duro y difícil que ha sido esta pandemia, a su vez también de cierta manera hay cosas buenas, es decir, no se había hecho un programa tan ambicioso de vacunación alrededor del mundo que lograra vacunar a más de la mitad de la población en menos de un año. Y yo creo que es muy importante también reconocer que esto existe como una posibilidad para el manejo futuro de la pandemia.
En cuanto a la ola Omicron, que es la que estamos viviendo en este momento, pues lo que hemos venido observando, pues en Norteamérica ha empezado a disminuir. Esto corresponde a los nuevos casos, a las nuevas muertes confirmadas por COVID-19 por millón de habitantes, y vemos cómo ha empezado a disminuir en Norteamérica sin que haya una disminución, digamos, una disminución persistente, pero sí vemos incluso en algunas ciudades de Norteamérica, como por ejemplo New York, vemos realmente un descenso después de la ola Omicron muy importante en cuanto a muertes también. Pero pues como esto no ocurre simultáneamente en algunas ciudades, no lo estamos observando aún pues para toda Norteamérica. En Europa pues también ha habido como dos partes de esa ola Omicron y todavía algunos países no la han vivido, y en Sudamérica también parece que ya empieza a bajar. Asia y África de forma similar ya también está bajando, es decir, ha sido una ola de cierta manera la más rápida de todas las que hemos visto anteriormente. A pesar de ello y de los esfuerzos que se han hecho para controlar en términos generales esta pandemia, lo que si pudiéramos hacer un balance hasta la fecha y con todos los problemas que hay de rezago y probablemente de subregistro de mortalidad en todo el mundo, pero sí vemos que América Latina, específicamente Sudamérica, es de lejos la región con la mayor cantidad de muertes acumuladas por millón de habitantes. Pero a la vez es también la región del mundo que tiene la mayor voluntad hacia la vacunación. Y vemos como más del 80% de la población al menos ha recibido una dosis, y esto si lo comparamos con la disponibilidad de vacunas que han tenido regiones como Norteamérica o Europa, debe hacernos pensar pues que esto es de cierta manera pues algo positivo que hemos tenido en América Latina. Aún así, como decía, la mayor mortalidad por millón de habitantes por COVID-19 en esta pandemia ha sido la de América Latina, y principalmente, pues como vemos en este gráfico, pues Perú ha recibido, digamos, el mayor impacto sobre la mortalidad, aunque de todas maneras hay que también ser conscientes que Perú hizo un ejercicio de contabilizar con otros métodos diferentes las muertes debidas a COVID-19, ejercicio que de pronto hace que a veces no sea tan comparable con el resto de los países, pero de todas maneras pues podemos ver cómo los grandes países en América Latina pues consistentemente han tenido la mayor cantidad de muertes acumuladas por habitantes. Y eso de pronto contrasta un poco con pues, países más pequeños que por habitantes han tenido pues, relativa menor mortalidad acumulada. Sin embargo, la historia de cómo esto llegó a generarse en América Latina, yo creo que todavía estamos tratando de entenderla. Una de las cosas que es muy importante analizar es que en general en América Latina nos hemos enfrentado a variantes que han tenido un impacto mayor, diferentes a las variantes que ha tenido el norte global. Y una de esas es, por ejemplo, la variante Gamma, que como todos sabemos, pues tuvo un gran impacto en Brasil, pero también en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Perú, pero no así en otros países donde, por ejemplo, como Perú principalmente, estamos hablando de la variante Lambda, de pronto seguido de Chile, pero Perú en esa segunda ola gigante del mismo tamaño de la primera, tuvo un gran impacto principalmente de Lambda. Y eso es muy distinto a lo que observamos, por ejemplo, en Colombia, donde en la tercera ola, que fue la de mayor altísima mortalidad por encima de todo, más mortalidad durante esa sola ola que todo el resto de la pandemia, fue por la variante Mu, que sin embargo no causó, digamos, como un gran estrago. De pronto aparte, digamos, de Colombia, de pronto se propagó un poco por Ecuador, por Costa Rica, pero no generando un gran impacto. De forma similar, lo que nosotros observamos con la variante Delta en América Latina
es que aunque sí se hizo dominante, más o menos como entre septiembre y enero, esta variante no generó una ola muy, muy grande. Y entonces aquí nos falta, pues digamos, comprender un poco si el impacto de estas variantes anteriores nos protegió suficiente, probablemente de forma grande frente a Delta. Aún así, con Omicron, rápidamente, Omicron una vez ingresa, se vuelve dominante rápidamente y en este momento varios países están teniendo unas olas muy importantes, si bien con menor mortalidad que las anteriores en comparación con el número de personas que se infectan, de todas maneras generando un estrés muy grande para el sistema de salud. Y cuando digo que menor mortalidad en comparación con las olas anteriores, me refiero a que mucha más gente se ha infectado durante la ola Omicron. Y cuando vemos, por ejemplo, el número efectivo de reproducción, vemos como los valores que se han alcanzado durante la ola Omicron han sido muy similares a los del inicio de la pandemia. Es decir, realmente son bastante altos, una transmisibilidad bastante alta. Aún así, la mayoría de países de América Latina están tendiendo pues a disminuir en este momento, ya experimentando, pues después de experimentar esa ola Omicron, están tendiendo a disminuir el número de muertes asociadas a esa ola. Entonces, digamos como que en resumen, América Latina ha sido la región del mundo con el mayor impacto en mortalidad por COVID-19 durante la época prevacunación principalmente. Ha tenido un mayor impacto de variantes como Gamma, Lambda, Mu, que son diferentes a aquellas que han sido expuestos países del norte global, como fueron las variantes Alfa y Delta. Pero a la vez también ha sido la región del mundo con la mayor voluntad hacia la vacunación. Cada vacuna que ha estado disponible ha sido aplicada, a diferencia de lo que ha pasado en Europa o en Norteamérica. Pero muy importante, a pesar de la alta infección natural, la alta exposición a infección natural y a vacunación, Omicron ha generado estrés en los sistemas de salud, aunque con menor mortalidad, producto probablemente pues, de esa inmunidad poblacional y características de esta nueva variante. Entonces la pregunta que surge ahora es, ¿estamos ya en una situación endémica de SARS-CoV-2? Y para esto entonces es muy importante entender que a medida que hemos venido avanzando en la pandemia, al inicio, por ejemplo, teníamos una estimación del número de reproducción básico desde la propagación de esta pandemia en Wuhan en un número aproximado estimado en 2.5. Para la versión de este virus que causó la primera ola en Europa ya teníamos una estimación de 3, pero luego este número ha venido incrementándose a medida que ha avanzado la pandemia. Alfa, por ejemplo, se estimó entre 4 y 5 y ya Delta entre 5 y 8. Estimar el número de reproducción básica para Omicron ha sido difícil o casi imposible, porque pues por el hecho de que Omicron tiene una gran evasión del sistema inmune y esta combinación entre mayor transmisibilidad y evasión inmune pues hace más complejo estimar cuál sería el número de reproducción en una población totalmente susceptible, pero pues claramente vemos una evolución del virus a lo largo de la pandemia a mayor transmisibilidad. Aún así no hemos llegado, digamos, a los niveles de parotiditis o sarampión en términos de transmisibilidad. Y en la medida que este número de reproducción básica pues ha cambiado, también ha cambiado lo que se llama el herd immunity threshold, es decir, el valor teórico para que pudiéramos tener inmunidad colectiva que previniera olas más grandes de transmisión. Y si bien entonces para números de reproducción básicos de 3, por ejemplo, que fueron los primeros estimados al comienzo de la pandemia, estábamos hablando de un 60-70% de inmunidad poblacional para que se previnieran nuevas infecciones. En la medida que se ha aumentado ese número de reproducción básica, por ejemplo, para alfa o para delta, pues este valor teórico de la inmunidad de rebaño ha venido aumentando. Y esto, si es que la protección frente a infección fuera eficaz 100%, tendríamos ese valor teórico. Pero sin embargo, estamos en una situación donde probablemente la eficacia frente a infección va a decrecer en el tiempo.
Y en esa circunstancia, entonces, ese valor teórico de inmunidad de rebaño se hace cada vez mucho más esquivo, al punto de que cuando sea, por ejemplo, menor del 70%, va a ser prácticamente imposible que podamos hablar, digamos, de este concepto o que sea un concepto que podamos manejarlo de forma estable para COVID-19. Lo mismo pues pasa con las vacunas. La efectividad de las vacunas es muy alta e incluso es relativamente alta frente a infección sintomática, pero estos valores tienden a disminuir en el tiempo. Y también hay una pequeña disminución, pero importante, de la eficacia, de la efectividad que tienen estas vacunas, por ejemplo, para la prevención de hospitalización. Hay también un declive, especialmente para Omicron, que luego se recupera con el refuerzo, pero de cierta manera ya tenemos como evidencia de que hay un declive en el tiempo. Y también sabemos que la eficacia frente a infección para COVID sintomático por las variantes previas es mucho mayor para variantes pre-Omicron, es decir, Omicron realmente ha logrado una gran evasión del sistema inmune. Entonces, surgen preguntas que deben resolverse y es un poco como, ¿es cierto que SARS-CoV-2 evolucionará hacia formas más leves? Y de cierta manera, pues esto es una idea errónea, generalizada y optimista de que los virus evolucionan con el tiempo para volverse más benignos, pero no necesariamente ese es el caso. No existe algún resultado evolutivo predestinado para que un virus se vuelva más benigno, virus como el SARS-CoV-2, para el cual el virus puede tener una alta capacidad de transmisión antes de que cause una enfermedad grave. Entonces, aunque evolutivamente, digamos, no tenemos una situación en la cual podamos predecir que el virus se va a volver más leve, sí algo que podemos de cierta manera anticipar es que la enfermedad sí puede tener un curso más leve en el futuro, no debido a la evolución del virus necesariamente, sino al hecho de que ya la gran parte de la población o se ha expuesto a infección natural o tiene vacunación. Y esto porque, por ejemplo, la eficacia de la infección previa es mucho mayor frente a desenlaces graves que frente a infección, lo cual de cierta manera hace que tengamos como una protección frente a enfermedad grave que es un poco más o bastante más prolongada que la eficacia frente a infección. Entonces, en resumen, aún no estamos frente a una situación endémica. Es probable que vamos a observar olas de COVID-19 en el futuro, pero sí es también muy probable que posterior a la ola Omicron podamos experimentar en la mayor parte de países de América Latina un periodo de muy baja transmisión por un tiempo importante, un periodo como de honeymoon, hasta cuando disminuya suficientemente esa inmunidad frente a infección o enfermedad grave o hasta la aparición de variantes peligrosas. La inmunidad frente a enfermedad grave es mucho más fuerte y de larga duración que frente a infección, pero hay evidencia de que ambas disminuyen con el tiempo. Entonces, en algún punto sí va a pasar que sea suficiente esa disminución como para que haya nuevas olas. Hay que hacer una transición necesariamente a un manejo menos restrictivo posible de la pandemia y más sostenible a largo plazo, pero que nos permita como recobrar la confianza de la población y planear estrategias ante situaciones de peligro en el futuro que muy seguramente van a existir en la medida en que todos estos fenómenos biológicos a nivel poblacional pues tengan efecto. Muchísimas gracias. Gracias, Zulma. Excelente la presentación, realmente muy, pero muy interesante. Les recordamos a todos que está abierto el chat para escribir preguntas, pueden ser en castellano y en portugués, tenemos traducción para ello. Y ahora vamos a darle la palabra a María Pía Ribeiro, del Instituto Fiocruz, que ya fue presentada por la doctora Frances, que nos va a hablar de una perspectiva más clínica del tema, de cómo vivimos esta ola de Omicron. Así que, sin más, adelante María Pía, muchas gracias. Hola, gracias a todos. Yo quería empezar agradeciendo una vez más a la oportunidad de todos del proyecto ECO y la oportunidad de Fiocruz de participar en esta colaboración con todos ustedes, a los colegas también de los otros países
en nuestras futuras charlas y discusiones semanales. Entonces, me presento, como ya saben, yo soy María Pía, médica infectóloga, y desde 2020 empecé a ser parte del grupo donde trabaja con COVID-19, y yo soy la coordinadora responsable por los estudios de COVID observacionales y de intervención con tratamiento de COVID-19 en el Instituto Nacional de Infectología en Fiocruz. Para empezar a hablar de los casos de la parte clínica, mi presentación va a ser breve, por ahí hacemos más cosas en las discusiones. Yo quería acordar a todos que, bueno, Brasil tuvo hasta ahora, hasta el fin de semana, esos fueron los números hasta el fin de semana, de 28 millones de 208.000 casos confirmados de COVID-19, con 644.000 óbitos confirmados. Nosotros sabemos que en realidad este número es más grande porque está subestimado, pero es muy, muy, muy fuerte. La pandemia fue muy fuerte en todo el mundo y acá también. Para ver un poco la experiencia de Brasil en los últimos meses, nosotros tuvimos los casos de un aumento muy, muy importante en enero, como en todos los países, y acá empezó justo en la primera semana de enero de 2022, un aumento importante de los casos nuevos de COVID con la ola de Omicron. Eso también acompañó en los casos de óbito, seguido el principio de los casos, se siguió el aumento de los casos de óbito en Omicron también, en Brasil. Y nosotros, me gustaría pasar brevemente la experiencia que tuvimos acá con un hospital de COVID-19 construido en 2020 para responder a las necesidades de la pandemia. Nosotros construimos un hospital en 2 meses. Justo en marzo empezamos la construcción de este hospital con inauguración en mayo de 2020, donde hay una capacidad de 173 pacientes, son habitaciones individuales para los 173 pacientes con filtro EPA cada habitación, y el hospital fue construido con capacidad de recibir estos todos pacientes de unidad intensiva. Son habitaciones donde tienen respirador, equipo necesario para cuidar de los pacientes graves. Lo que pasó con el tiempo es que a medida que los pacientes, algunos que estaban más tiempo, mejoraban, algunos pasillos del hospital fueron transformados en unidad intermedia y algunos en enfermería, pero sigue posible la capacidad toda de unidad intensiva. En este hospital, desde el principio de mayo de 2020, empezamos también a tener la oportunidad de trabajar con estudios, ensayos de intervención, estudios observacionales de COVID. Así que fueron desde 2020 hasta ahora 14 estudios de COVID-19 con 2 observacionales, uno más grande que es un estudio brasilero multicéntrico de observación de COVID en Brasil, de la presentación de COVID en Brasil, clínica laboratorial y sociodemográfica con otros hospitales de otros estados, y también estudios de intervención, que fueron 12 en el total hasta el momento, donde trabajamos con colaboraciones con otros países, industria farmacéutica, y trabajamos con plasma convalescente, remdesivir, tocilizumab, antiviral oral, medicaciones intravenosas, y también tuvimos la oportunidad de trabajar con pacientes que no estaban hospitalizados, pero en uno de estos pasillos separamos para pacientes como un day clinic, donde los pacientes iban a participar de la investigación y recibían la dosis de la medicación o del placebo ahí, y después iban a casa. Acá para que tengan una idea de la construcción del hospital, con las salidas del aire, acá los pasillos, acá una habitación para recibir el paciente, los otros tienen una cama. Y parte del proyecto grande del SUS, del Sistema Único de Salud de Brasil, Fiocruz, este hospital, trabajó desde diciembre hasta ahora tuvimos 114 pacientes. En realidad recibimos más pacientes en este periodo, pero para participar es necesario que el paciente voluntariamente firme un consentimiento. Entonces, pacientes que aceptaron que tengamos acceso a los datos sociodemográficos, laboratoriales y clínicos
presentaron esta autorización, nosotros desde ahí empezamos a analizar los datos, que todavía no está completa, pero podemos ver que de los 114 pacientes que recibimos de diciembre hasta ahora, la gran mayoría entró en enero. Acá les pido disculpas, que no es junio, está en enero, son 85 en enero, diciembre fueron 19, así que 4 veces más pacientes entraron en enero, y ya empezamos a ver acá un decréscimo de internación desde febrero. Igual este número no sigue con las 3 semanas de febrero. La gran mayoría es de sexo masculino, 52% de pacientes negros y pardos. Acá vemos la distribución de edad de estos pacientes, como la gran mayoría entre 53 y 68, hasta 84 también, y 17.5% de óbitos en estos pacientes. Es bastante. Acá volviendo todavía, tenemos datos que están siendo evaluados de presentación clínica detallada y de vacunación también, lo que es muy importante. Pero ya podemos decir, sin los números, pero por la observación de todo el día que evaluamos los pacientes, de que sí, esa pandemia, esa ola ahora de la pandemia de COVID-19, esa ola de Omicron, es una ola de pacientes no vacunados. La gran mayoría de los pacientes no vacunados sí no están protegidos por la vacuna, y ahí sí pueden evoluir para casos más graves de enfermedad, de neumonía viral y todas las complicaciones del COVID. Pero también tuvimos un número grande de pacientes con una vacuna sola o dos, o el esquema incompleto de vacunas, internando por una descompensación de la enfermedad de bases. Eso vamos a ver un poquito más adelante. En realidad, los casos leves, voy a hablar muy poco porque la presentación de los casos leves es muy parecida con los casos anteriores, con las olas anteriores, con el COVID, que ya estamos acostumbrados a trabajar, que es fiebre o escalofríos, tos, falta de aire, fatiga, dolor muscular, dolor de cabeza, pérdida de olfato o gusto, dolor de garganta, congestión, náusea, vómitos o diarrea. Los más comúnmente vistos son los primeros, y distinto de las otras olas y de las otras variantes, sí vimos menos la queja de pérdida de olfato y gusto. La gente en el principio se testó mucho, como Zulma dijo, tuvimos un aumento importante de los casos, testamos mucho en el principio, y después parece que, obvio, los casos empezaron a bajar también, pero mucha gente también con los casos leves de COVID, y viendo los casos próximos no tan graves, pararon también de buscar un poco de atención en las unidades de salud, y eso puede comprometer un poco los datos numéricos de la ola actual. Entonces, volviendo a las presentaciones de los casos moderados a graves, que son los casos que siguen por una intervención de hospitalización, lo que vimos sí fueron los pacientes no vacunados más vulnerables que no vacunados, con evolución de enfermedad, de neumonía viral, trombosis, del cuadro todo inflamatorio que estamos acostumbrados, y distinto de las otras olas y las otras presentaciones previas, lo que vimos es que pacientes vacunados con esquema incompleto o hasta con esquema completo empezaron a hospitalizarse por descompensación de la enfermedad de bases. Así que por edad o comorbilidades como hipertensión, diabetes, ACV, insuficiencia cardíaca, coronariopatía, cáncer, insuficiencia renal, VIH, obesidad, tabaquismo previo o actual, tuberculosis o cirrosis. Estos pacientes muchas veces no se presentan en el hospital con una inflamación o una neumonía viral como antes, pero por el tema de la vacuna, por la protección de la vacuna, pero la infección viral fue lo suficiente para descompensar la enfermedad de base de estos pacientes a punto de generar hasta óbito.
Entonces, lo que muchas veces en el principio se creía, bueno, va a ser muy liviana, sí, es más leve, como Zulma dijo, en comparación con los casos anteriores, pero sí generó muchos casos graves y muchos óbitos. Es todavía un número grande y menor, sí, comparado con los anteriores. Entonces, varias veces estos pacientes se presentan sin la necesidad de suplementación de oxígeno, pero sí con una evolución fea o mala de la enfermedad de bases hasta generar el óbito. Nosotros estamos hablando también ahora de, bueno, poca cosa puedo decir sobre la parte clínica de la subvariante de Omicron BA2, pero sí que está presente ya en otros países, ya es dominante en otros países, ya se sabe que es más transmisible todavía que la Omicron BA1, entonces no se sabe todavía si es más letal. A principio no necesariamente es más letal. La vacuna parece proteger, pero es muy temprano para decir la parte clínica cómo va a ser para nosotros más para adelante. Pero lo que se puede decir es que sí es necesario cuidado, es necesario que sigamos con precauciones. Como Zulma dijo, no acabó, no es el fin, Omicron no es el fin de la pandemia no terminó, depende de otras cuestiones, pero por la parte clínica, la vacunación es una de las medidas más importantes que tenemos que mantener y seguir manteniendo, incluso para los casos de inmunosupresión. Se sabe que por la pérdida de la inmunidad, en estos casos, incluso ya empezamos acá en Brasil con el esquema de la cuarta dosis para los pacientes inmunocomprometidos. Otra cosa que no dije acá es que es importante también tener en consideración el COVID longo, el post-COVID, los síndromes de post-COVID, que no es porque estamos teniendo casos más leves de la enfermedad que no vamos a tener. Al contrario, seguimos teniendo casos de COVID longo, de COVID largo, ¿no? De COVID largo, de COVID, de síndromes post-COVID, que no son poco importantes para nada, que generan un impacto importante en la vida de las personas y en el trabajo. Muchos estudios se siguen investigando eso. Y bueno, nosotros incluso también pronto a empezar con una investigación con varias especialidades en el tema del post-COVID. Así que parece que es eso, más de lo que va a pasar. Zulma dijo, y la clínica vamos a ver pronto lo que va a hacer. Y seguimos con las discusiones y las dudas, si puedo ayudar en algo. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, María Pía. Muy linda tu presentación también. Vamos a dar lugar a algunas preguntas que hay del público. Las primeras dos son dirigidas a Zulma, creo que ya se le fueron enviadas a ella. De todas maneras, las vamos a leer para que todos sepan a qué se va a referir. Una pregunta que atormenta a un colega que se llama Rodrigo Quiroga es por qué hay tanta reticencia en los gobiernos occidentales de sostener o incluso fortalecer medidas de mitigación efectivas y poco restrictivas que tienen que ver con ventilación, filtración, barbijos. Seguramente Rodrigo se está refiriendo a esta etapa que se nos viene, que tú comentaste que se nos viene de alguna manera de luna de miel. Bueno, es una etapa en la que estas medidas posiblemente deberían considerarse para ser mantenidas. Y por otro lado, está preguntando también Rodrigo si es posible que estemos subestimando el impacto de Omicron, porque al diferenciar internaciones con COVID por COVID, Omicron se estén ignorando internaciones causadas por la infección, pero con evolución clínica sin distrés respiratorio. Y él dice que en diferentes países del mundo hemos detectado un aumento importante de la mortalidad por exceso en enero, pero que no se refleja en un aumento proporcional de fallecimientos registrados por COVID. Entonces, ¿a qué se debe esa mortalidad en exceso? Esas son un poco las dos preguntas que plantea el colega. Gracias, Zulma. Adelante. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por esas preguntas. Sí, es complejo entender específicamente con tu pregunta, con la parte de por qué es tan complejo
por ejemplo, el tema de filtración y ventilación. Yo creo que gran parte del problema es que tempranamente no se entendió el modo de transmisión de este virus. Y eso llevó a muchos países a implementar unas medidas iniciales que no eran para nada efectivas, como todo lo que vimos, digamos, del rociado, por ejemplo, del rociado de desinfectantes sobre las ropas, del uso de tapetes, etcétera, medidas que eran definitivamente nada efectivas, pero que se volvieron muy populares en muchos países. Y luego, digamos, echarse para atrás y decir, no, eso no sirve y lo que hay que hacer es esto otro. Ha sido muy complejo para explicarle eso a la población, eso por un lado. Segundo, realmente los temas al menos de la experiencia que yo he visto más cercana de algunos países en América Latina, el tema de la ventilación no es algo tan fácil de hacer, no es algo barato, es algo muy costoso. La mayoría de nuestras edificaciones, pero esto es en casi todo el mundo, no están preparadas para que haya una buena ventilación cruzada. Y esto requiere unos cambios muy, muy costosos en algunos casos de infraestructura. No es simplemente abrir las ventanas, en realidad son unos cambios que yo creo que no son posibles en el corto plazo. Creo que sí debemos ir en esa dirección y como vamos a estar viviendo, y digamos, yo creo que eso es parte del argumento, vamos a estar viviendo con este virus por mucho tiempo, es necesario que nosotros promovamos, convenzamos a nuestros gobiernos de la importancia de la ventilación y de invertir en esto hacia el futuro, pero creo que es algo que de todas maneras va a requerir unos recursos importantes y va a ser fundamental, sin embargo, que se haga. Así como, por ejemplo, las epidemias y grandes pandemias de cólera nos hicieron cambiar la forma en que el agua era distribuida, en que existe la necesidad de que existieran medidas higiénicas básicas de acueducto y alcantarillado. Así como la pandemia de 1918 nos hizo cambiar la forma como funcionaban los sistemas de salud, esta pandemia tiene que llevarnos a un cambio de cómo funcionan todos los temas del aire. Y yo creo que eso es fundamental, pero creo que es algo que debe ir más en el largo plazo. Con el tema de los barbijos, sin embargo, yo creo que para la mayoría de las personas puede que no sea algo incómodo, pero yo sí creo que hay una proporción de las personas para quienes tener el barbijo todo el tiempo sí es incómodo. Y yo creo que debemos ser conscientes de que hay un agotamiento de ciertas medidas y que tenemos que ser razonables en el sentido de cuando no sean necesarias, es importante decirle a la población, en este momento no son necesarias. ¿Por qué? Porque eso genera también una confianza hacia lo que nosotros estamos haciendo para que en el momento en que vuelvan a ser necesarias podemos decirles con toda la transparencia, ahora sí son necesarias. Y eso, yo creo que eso es muy importante que nosotros lo reflexionemos desde cómo estamos comunicando, cuando algo sí es necesario y cuando algo no lo es. Yo no sabría si este periodo de luna de miel va a durar 1 mes, 3 meses, 2 años, 5 años. Y yo creo que tenemos que ser, nadie lo puede adivinar, nadie lo puede predecir. Y tenemos que, en la medida de nuestras posibilidades, digamos, ser conscientes de que puede ser largo y no podemos seguirle insistiendo a la gente sobre medidas que no estamos seguros que necesariamente pues que van a funcionar, sobre todo cuando hay una proporción de personas para quienes el uso también es complicado. Y finalmente sobre la segunda pregunta sobre aumento importante de exceso en enero, del exceso de aumento del exceso de mortalidad. Bueno, yo he visto las cifras de exceso de mortalidad de algunos países de América Latina, no todos tienen actualizaciones, pero por ejemplo para el caso específico de Colombia, que hace actualizaciones más o menos mensuales de exceso de mortalidad, pero se corresponde bastante bien con la mortalidad generada en la ola. Es decir, claro, puede que muchos casos se hayan perdido con esta idea de con o por el virus, pero en términos de exceso, la ola Omicron, en términos de exceso de mortalidad, al menos en los países que yo he visto, se corresponde bastante bien con los registros. Es decir, hay un subregistro que es relativamente constante y el exceso de mortalidad en la ola Omicron es el más bajo
para los países que yo he visto de América Latina en comparación con las olas anteriores. Pero claro, pues va a haber allí un debate. Yo creo que el mayor problema realmente de Omicron y más allá del exceso de mortalidad ahorita y que lo que tenemos que pensar un poco a largo plazo es el tema de COVID prolongado. Mucha gente se ha expuesto. Todavía en América Latina hay poquísimos estudios sobre el COVID prolongado. No sabemos esto qué consecuencias va a tener en el largo plazo y sí es importante que se fomente la investigación en ese sentido. Bien, para seguir hablando con Zulma sobre esta transición, digamos, queríamos saber qué opinión le merece en cuanto al testeo, aislamientos y cuarentenas, ¿sí? Si estamos en una fase o cuando comencemos con esta luna de miel, si a quién testear, ¿sí? Cuándo hacer diagnósticos, si es solamente aquellas personas, por ejemplo, que tengan más riesgo de mala evolución, si va a ser para todos, o cómo imagina que va a ser esta transición. Bueno, yo creo que esa transición necesariamente tiene que pasar por hacer un poco más de acotar el uso de los test. El uso de los test genera un gran costo para los sistemas de salud, el uso indiscriminado de los test. Y yo creo que eso es algo importante que debemos considerar porque el sistema de salud pues tiene muchos costos asociados a muchos temas. Vamos a enfrentar en este momento, yo creo, una escasez de recursos para los sistemas de salud en los siguientes años. Y yo creo que la pregunta es, ¿cómo hacemos esto sostenible? De forma que podemos enfrentar muchos retos que se nos vienen de COVID prolongado, pero también de nuevas olas, pero también de todas las enfermedades crónicas, etcétera. Y no, yo creo que no es un balance fácil y para cada gobierno, para cada estado va a ser un balance difícil. Sin embargo, mi opinión desde lo que yo puedo ver de América Latina, mi opinión es que los test deben ser acotados para personas que tengan la mayor posibilidad de desenlaces graves y que tengan alguna posibilidad también de recibir tratamientos, pues por ejemplo como los que ya están o puedan estar disponibles en el futuro que eviten la progresión o pues que disminuyan la progresión de la enfermedad. Eso en cuanto a los testeos. En cuanto a los aislamientos, también, digamos, por lo que yo he visto en la mayoría de países de América Latina, nunca a lo largo de la pandemia ha sido, con algunas excepciones, y yo pienso que Uruguay es de las buenas excepciones, donde sí ha habido un soporte económico para los aislamientos. Yo no sé si todavía existirá, lo desconozco, pero sé que al menos en algún momento de la pandemia sí existió. En Colombia esto ha sido muy difícil, en la mayoría de países de América Latina, ni qué decir, ha sido imposible y esto es independiente de que si sean gobiernos de uno o de otro estilo, en realidad los países están poquísimo preparados para soportar económicamente los aislamientos. Entonces yo creo que estos aislamientos deben existir, sí, principalmente cuando hayan peligros de olas grandes y con suficiente soporte económico para que sean tolerables por la población. En momentos en que estemos en situación de baja transmisión, debe haber una tendencia a que se suspendan la mayor parte de las restricciones. Encontrar el balance adecuado en cada uno de los países yo creo que es complejo y son una serie de discusiones que yo creo que hay que dar. Muchas gracias. Queríamos hacer una pregunta también a María Pía y enrabado con esto que venía diciendo Zulma, con el testeo, ¿cómo ves el futuro, digamos, si tenemos que abocarnos a buscar esos pacientes infectados que aún tienen síntomas leves o moderados, como para comenzar a usar fármacos antivirales? ¿Por dónde ves el futuro de la asistencia de estos pacientes? Justamente para evitar estas muertes con COVID por descompensaciones de enfermedad de base. ¿Cómo ves el futuro previa a la llegada de estos pacientes ya con enfermedad grave al hospital? Bueno, antes de todo es seguir investiendo en información de vacunación para todos, seguir
insistiendo en la vacunación de todas las personas y en los pacientes que empiezan a tener síntomas, no olvidar nunca de los testeos para COVID, porque lo que pasó también es que en diciembre por acá tuvimos un aumento importante de la influenza, del H3N2, y en principio de enero mucha gente decía, no, es influenza, es influenza, ya sabiendo que desde noviembre ya teníamos los casos empezando los casos de Omicron en África del Sur. Así que hacer testeos desde temprano, desde los casos más tempranos, aislar estos pacientes lo más posible, obvio, sabiendo que tenemos el tema económico de impedir a las personas de trabajar en estos momentos es un problema, pero sí aislar para evitar la ola que sigue, porque con la transmisión de las variantes y la subvariante que está ahora, muy fácil en domicilio, en una casa, en un trabajo, así que evitar eso desde temprano. Y sí, esperar que lleguen, porque todavía no tenemos el tratamiento específico para acá. Yo me parece que no estoy segura, y me parece que en otros países también de América Latina, pero Brasil todavía tampoco tiene el tratamiento específico para COVID en la fase más precoz, pero sí, ya tenemos medicaciones de Merck, de Pfizer, de tratamiento en los primeros días de enfermedad para impedir que evolúe así para casos más graves. Sí, son medidas muy importantes también que deben seguir con investigaciones y con nuevas posibilidades, y bueno, tratar lo más precoz antes de los 3 días, antes de los 5 días. Eso también impide que el virus siga circulando entre las pequeñas comunidades, y también empieza a bajar los números de hospitalizaciones y los números de óbitos por ahí. Sí, perfecto, muchas gracias. Hay otra pregunta dirigida a María Pía, que más arriba es, que refiere a la vacunación sobre el personal de salud. ¿Se va a continuar, te preguntan, la vacunación sobre todo el personal de salud o personas con 2 dosis de vacuna Sinovac más una dosis de Pfizer y más allá de los 6 meses desde la última dosis? Están preguntando si va a haber 4ª dosis de vacuna de Pfizer o de otra vacuna para el personal de salud. Entiendo yo que la pregunta está refiriéndose a eso. Y bueno, hasta el momento siempre es una posibilidad de ampliar los sistemas de vacunación para otras poblaciones, pero en el momento todavía no tenemos un proyecto de vacunación en los profesionales de salud. Sí, la gran fuerza actual es mantener la población inmunosuprimida con la 4ª dosis, empezando a vacunar con la 4ª dosis y aumentando la tasa de vacunación en nuestra población, que son los más vulnerables, y seguir en paralelo vacunando, porque los otros que no están vacunando todavía, porque hay una disparidad. A pesar de habermos empezado más tarde de la vacunación, tuvimos una respuesta buena, a pesar de toda una fuerza a veces contra, pero tuvimos una buena respuesta de vacunación, pero es necesario seguir con más vacunados en el país, y ahora el foco es de los inmunodeprimidos. Todavía no hay ahora, pero eso es como todo dinámico de la enfermedad y de las decisiones. Ahora en este momento todavía no hay un proyecto de vacunación de los profesionales de salud. Sí, en adultos estamos en la misma situación nosotros. Se ha insistido en la 3ª dosis y en inmunodeprimidos en la 4ª dosis, que se está alargando con fuerza en estos momentos, en realidad, en lo que respecta a nuestro país. Y recientemente se ha aprobado también una 4ª dosis para los mayores de 70 años y entre 50 y 70 años con comorbilidades, además de inmunosuprimidos, viendo cuál es el perfil, digamos, de enfermedad que está viendo nuestro país, que fundamentalmente es lo que tú nombrabas, personas no vacunadas o parcialmente vacunadas,
mayores de 70 años o personas con muchas comorbilidades o inmunosupresión. Ese es el perfil que estamos teniendo, al igual que ustedes. Bueno, perfecto. Antes de cerrar, les queremos recordar que hay una encuesta que puso Elisa, a quien agradecemos por toda la coordinación técnica, Elisa, Carlos y a todo el equipo de ECO. Hay una encuesta para que completen. Estamos llegando al tiempo, es una hora en esta oportunidad. Ha sido una instancia sumamente enriquecedora. Nos alegra mucho haber visto gente de todo el continente. Ese era el objetivo realmente, o uno de los objetivos. Ha sido una discusión de altísimo nivel. Nos quedamos tristes porque no es el fin de la pandemia, pero bueno, es la realidad. Así que, no sé, Victoria, si querés comentar algo más. Realmente excelente la actividad y excelente las ponencias y las expositoras. El castellano de María Pía de primerísimo nivel, así que muchísimas gracias. Gracias. El 7 de marzo los esperamos con una actividad que va a estar enfocada a la inmunización pediátrica, que es un tema que en nuestro país está en el tapete, pero que también en la región viene siendo un tema de debates interesantes, con miradas académicas muy enriquecedoras, y esperemos, ya estamos confirmando algunos invitados, andamos ahí, poder contar con gente de la región que, como en esta oportunidad, nos dé diversas miradas del tema. Bueno, agradecerles nada más y los esperamos el 7 de marzo. Muchas gracias a todos. Chau, chau. Preciosa actividad. Chao, gracias. Gracias, buen día.